Hola a todos. ¿Me pueden confirmar si me oyen? ¿Si me escuchan bien? ¿Pueden escribir por ahí sí, te escuchamos? No ha contestado nadie, entonces no sé si me escuchan. Sí, esto es que sí me escuchan. Listo. Perfecto. Listo, gracias. Gracias, Pachito. Listo. Ya Brigitte estaba en una reunión, entonces ya dijo que en contados minutos se conectan. Voy a ver si ya está por acá. Daughters. A ver. Bueno, todavía no se ha conectado. Esperemos igual mientras se conectan las demás personas. Esperamos a Brigitte. Hola, Soaps. A ver, vamos a ver si ya se conectó. Nada. Hola a todos los que van llegando. Estamos esperando a Brigitte. Estaba en una reunión, entonces ya apenas se conecte. Nada, pues empezamos. Vamos a ver. Nada. Bueno, paciencia, paciencia. Quieren pueden ir por un vaso de agua, por un té o por un vino, lo que sea, mientras esperamos un par de minutos a Brigitte. Ahorita contesto las preguntas. Listo, ahí me avisaron que ya va en camino. Al final les digo cuándo sale el documental, para que vean todo el live. Bueno, de nuevo, repito, para los que acaban de llegar, Brigitte ya viene, estaba en una reunión, entonces ya démosle 2 minutos que ya va en camino a conectarse. ¿Vamos a grabar la transmisión? Sí. Todos están en el Instagram Live y en... Llegó Brigitte. Hola Brigitte. Listo. Y perdón, en en el Instagram TV de Expedición y en el canal de YouTube. Listo. Ahí llegó. Sí, ya estamos esperando. Hola Brigitte. Hola Mariana, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí juiciosa, qué Ay, pena contigo. Siempre no, tranquilo, no te preocupes. No, muchas gracias. Al contrario, gracias por sacar un tiempo en tu ocupada agenda para hablar con nosotros. con mucho cariño, además. Por una buena causa, espero. Sí, exacto, así es. Bueno, nada, pues yo creo que ya podemos ir empezando, ya esperamos un poquito a que se conectaron. Entonces, pues nada, empecemos. Yo, bueno, voy a empezar un poquito
hablando sobre quién es Brigitte, para los que no la conocen. Pero Brigitte es bióloga de la Universidad Javeriana, con una maestría en la Universidad de Florida en estudios de biodiversidad y bosques tropicales, también con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre manejo de recursos naturales y economía ecológica. Entonces lleva más de 30 años, me arriesgaría a decir, eh, trabajando en temas de conservación y de biodiversidad, especialmente en Colombia. Fue directora científica y después directora del Instituto Alexander von Humboldt de Investigaciones y actualmente es eh, rectora de la Universidad de Anne, donde se enfoca mucho en trabajar temas de género y de sostenibilidad. Entonces, bueno, no sé, Brigitte, si quieras agregar algo o si empezamos una vez con las preguntas. No, ¿Empezamos? muchas gracias por la invitación de nuevo y ahí vamos conversando. Y aparecen como siempre. Perfecto, listo. Bueno, entonces, pues nada, yo quería empezar con un tema que es, pues digamos que es muy reiterativo en Expedición Tribugá, y siempre repetimos los que nos siguen en redes y en los tweets, y es, digamos, es un tema un poco paradójico, y es el hecho de que Tribugá o el Golfo de Tribugá es una de las regiones, por un lado, más biodiversas del planeta, o sea, un ecosistema súper, con muchas especies también con mucho endemismo, pero al mismo tiempo es una de las regiones más inexploradas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Entonces, quería preguntarte un poquito a ti, ¿cómo ves esta paradoja? ¿Cómo entiendes esta paradoja de tener, digamos, como este paraíso y este tesoro, eh, y al mismo tiempo no saber que está ahí, no darle la importancia que tiene? Bueno, yo creo que la forma en que nosotros abordamos la producción de conocimiento hace que reconocer esa complejidad que existe no solo en Tribugá, sino en muchas de las selvas ecuatoriales colombianas, muchos de los ecosistemas silvestres nuestros, sea una tarea bien retadora. Desde el punto de vista de la ciencia, hemos hecho un esfuerzo muy grande para describir la composición biológica de estos territorios, de tratar de tener lo que llamamos los inventarios básicos de especies, pero eso no es conocer, eso es simplemente describir o tomar una fotografía de un momento determinado y no estamos entendiendo lo que significa la funcionalidad de esos ecosistemas. Eh, y conocer requiere tiempo, requiere inversiones que pareciera que nunca se quieren hacer. Son inversiones que obviamente lo que van a demostrar es que estamos ante unos sistemas vivientes extremadamente interesantes, pero que probablemente no son los que le sirven a las economías extractivistas o de mercado. Porque pues el modelo en general, el modelo económico en el que vivimos está basado es en la generalización y la simplificación de la tecnología o del uso del territorio. Pues por eso tenemos agroindustria basada en la caña de azúcar o en el plátano o en la palma, que no son malas en absoluto per se, sino son modificaciones ecológicas que hemos hecho en algunos sitios del país a un costo que incluso desconocemos porque no tenemos el contraste contra el cual valorar lo que se sacrificó. Pero digamos que en una aproximación histórica, el país ha transformado ya cerca del 50% de su área y esa transformación en general representa un deterioro muy grande de las condiciones funcionales y de la capacidad de sostén de la biota. Es decir, no conocemos, intervenimos y deterioramos sin conocer y tratamos de justificarlo a través pues, de la idea de que necesitamos recursos para sobrevivir. Eso, insisto, pues ha sido como la dinámica histórica, pero lo que nos muestra actualmente la situación, y por eso le había sugerido a Mariana hablar un poquito de la pandemia, es que la transformación de los ecosistemas es una posibilidad muy importante con buena ciencia, pero no el deterioro de la funcionalidad ecológica de la cual dependemos. Entonces, no estamos en absoluto
seguros de que esas transformaciones que hemos hecho en Colombia hayan reportado el bienestar que se supone que nos representan. Uno lo ve en grandes áreas del Caribe. El bosque seco del Caribe desapareció de Colombia durante buena parte del siglo XIX y el XX, y nos encontramos con unos índices de pobreza, unos índices de necesidades básicas insatisfechas gigantescas, y no hay ninguna prueba de que haber desmontado esas selvas se haya traducido en bienestar para todos. Tal vez en bienestar para algunos, sí, pero no para todos. Y así sucesivamente. Podríamos mirar qué es lo que sucede en la región andina y lo que sigue sucediendo. La erosión, la contaminación, van en crecimiento, y cuando tenemos que afrontarlas, por ejemplo, descontaminando el río Medellín, descontaminando el río Cali, descontaminando el río Bogotá, nos damos cuenta que las inversiones son gigantescas, de que hemos construido una deuda ecológica financieramente muy exigente y que le impone unas restricciones importantes al bienestar de los colombianos del futuro. Entonces, lo que está sobre la mesa es una decisión de seguir interviniendo el territorio sin conocerlo y sin tener garantías de que ese es el camino más adecuado para construir bienestar, lo cual pues definitivamente no tiene ningún sentido. Ahora, quien insiste en ello eh, está tal vez despreciando un poco la complejidad del conocimiento científico que se requiere para hacer cosas. Y si tenemos tantas polémicas ambientales en el país, es un poco por eso. Yo he estado en muchas de ellas tratando de mediar, de encontrar cuál es la justa proporción o las posibilidades de hacer unas intervenciones, digamos, más sostenibles, de menor impacto negativo. Pero, pues, indudablemente sí se requiere ciencia y sí se requiere conocimiento, no solamente científico, también hay conocimientos ancestrales y conocimientos de comunidades que hay que valorar. Ujú. Exacto. Sí, de acuerdo. Sí, la segunda pregunta, bueno, ya la respondiste un poco, pero ¿cómo crees que ese conocimiento científico no solamente aporta, digamos, a modelos de desarrollo, pero también a nosotros como colombianos para valorar y para apropiarnos de una región o de la naturaleza que tenemos en el país? Creo que los recientes avances de la ecología y la economía combinadas, eh, lo que nos muestran es la profunda dependencia de los seres humanos de lo que llamamos servicios ecosistémicos. También los podemos llamar contribuciones de la naturaleza al bienestar. Y son todos aquellos procesos y funciones que ocurren entre las comunidades biológicas y de las cuales se derivan mmm, beneficios para los seres humanos. Claro, beneficios que no son regalos de la naturaleza, por decirlo así, no fluyen como en la imagen del paraíso, sino que hay que trabajarlos, hay que gestionarlos con cuidado, hay que desarrollarlos con tecnología y con monitoreo y buen tino. Sin esos servicios de los ecosistemas es evidente que se va desmoronando el tejido del sustento de la vida en una región o en el planeta. Muchísimos fenómenos, digamos, de pobreza contemporánea están fundamentados en ese deterioro ambiental, la desertificación, la pérdida de la capacidad productiva de los suelos en la agricultura, que se ha ido, digamos, compensando, sustituyendo en algunos casos con la revolución, lo que llamamos la revolución verde y el uso de agroquímicos, pero sabemos que eso tiene un límite y que también tiene efectos negativos, es decir, ahí hay una serie de limitaciones importantes a la continuidad de esas transformaciones. Entonces, insistir en la continuidad del deterioro del tejido funcional ecológico es una de las causas de la pandemia y es una de las, si no directamente en este caso tal vez, pero seguramente en el de muchos otros, y también es insistir en perder la resiliencia. Y la resiliencia es una palabra muy importante y es la capacidad que tiene un ecosistema de absorber la tensión de las perturbaciones humanas o silvestres.
La resiliencia es lo que permite que un ecosistema se renueve eh, de manera indefinida, se reorganice, asuma que se un incendio, una erupción volcánica o un tsunami, y que aún así, digamos, pueda prosperar. Pero la resiliencia en los ecosistemas silvestres es una función que tardó millones de años en consolidarse y que no se activa de la noche a la mañana ante cualquier perturbación. Entonces, ya el planeta ha transformado el 70% de su superficie terrestre, sobre todo y costera, muy, muy en la costera, eh, y lo que estamos evidenciando es el crecimiento de los riesgos y de la vulnerabilidad humana ante, ante el cambio ambiental. Y el cambio ambiental traducido sobre todo en cambio climático. Cambio climático que pues todos sabemos ya que es el exceso de CO2 en la atmósfera producido por la quema de petróleo, en fin, por nuestros hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Insistir en el modelo en que el deterioro de las funciones ecológicas eh, aparentemente podría ser sustituido por capital humano, pues insisto, es lo que está demostrando que no funciona. Por eso con la pandemia hay tantas voces que están solicitando una revisión profunda, muy a fondo, de las premisas de ese modelo de desarrollo y nos están diciendo, oiga, tal vez necesitamos es un modelo económico regenerativo, un modelo económico restaurador, un modelo económico más equitativo y no es imposible porque hay muchos ejemplos. Entonces, de nuevo, seguir interviniendo ese porcentaje tan escaso de ecosistemas silvestres que nos quedan, desplazar comunidades que han desarrollado su conocimiento y su experiencia en esos ecosistemas, transformarlos de una manera radical para profundizar con ese modelo tan destructivo, pues es a todas luces una continuidad o una reivindicación del absurdo. Eh, Sobre todo en esta región, sobre todo en las condiciones en que se plantea este puerto y esta obra. Eh, yo, por ejemplo, defiendo ciertos proyectos mineros de gran envergadura y en medio de la controversia, digo, porque la minería puede contribuir con la sostenibilidad de ciertos territorios y sobre todo ciertos territorios que tienen historias de intervención y degradación muy grande. Defiendo la extracción del petróleo en algunos puntos y durante un tiempo mientras hacemos la transición porque necesitamos invertir en energías renovables y de alguna parte tienen que salir esos fondos y esa capacidad para no sumergirnos todos al tiempo en una austeridad que completamente ya crítica. Pero en este caso estamos interviniendo, no estamos no estamos regenerando ningún ecosistema deteriorado, por el contrario, estamos destruyendo uno de los pocos ejemplos de sistemas de alta calidad biológica que le quedan al planeta y sin una justificación realmente profunda. Me imagino que ahora podemos hablar de eso un poquito más. Sí, sí, digamos que otra pregunta que tengo tiene mucho que ver con esto también, ya digamos un poco más relacionada al proyecto del puerto, que ya sabemos, digamos, un poco las implicaciones que tendría sobre ciertas regiones, que ya sabemos lo que hay, o que estimamos lo que hay, pero digamos, ¿cuáles serían los riesgos de llevar a cabo un megaproyecto como el puerto de Tribunal en un lugar donde realmente no sabemos lo que hay? Mira, yo ni siquiera me haría la pregunta. El tema de la evaluación de esos riesgos ya implica una posibilidad, ya implica que estamos diciendo, bueno, miremos a ver si es negociable la cosa. Yo creo que no. En mi perspectiva hay un tema de ética profunda que implica que esa pregunta no debería ser puesta sobre la mesa. Y sobre todo porque hemos visto los efectos, por ejemplo, de otros puertos y el fracaso de sus promesas en ese mismo sentido, de que no va a pasar nada, esta vez esto va a estar todo bien controlado, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón para tener que hacer esa inversión tan gigantesca, esa transformación ecológica y territorial tan grande?
¿El que nos vamos a volver ricos? ¿Quiénes nos vamos a volver ricos y de qué manera nos vamos a volver ricos? Se va a generar empleo, empleo de qué calidad. ¿Y por qué no se hace todo eso en los puertos de Barranquilla, de Cartagena, de Turbo o de Buenaventura, que son puertos que requieren inversiones importantes y que definitivamente en este momento no representan un buen ejemplo de lo que sería una economía portuaria sostenible? Entonces yo no plantearía ni siquiera la posibilidad de decir que hay un riesgo que se puede ponderar. No, aquí definitivamente no vale la pena iniciar una discusión. Ujú. Perfecto. Y listo. Y entonces en ese caso, ¿cómo crees tú que que se deba hacer un desarrollo en países como Colombia y específicamente en regiones como Triunga? el, el, la aproximación de una ciencia propia, una ciencia y un emprendimiento propios, que siempre nos pasa por delante porque importamos tecnología, importamos los modelos de vida, de los modelos de producción. Es decir, siempre estamos viviendo con lógicas de otros países en nuestro propio país. Necesitamos realmente invertir en conocimiento acerca de la biodiversidad del Chocó. Lo está haciendo el Instituto de Investigaciones del Pacífico con las uñas, porque claro, nunca hay recursos para ese tipo de iniciativas, porque finalmente a quienes piensan que el desarrollo son los puertos y las carreteras, pues les da lo mismo saber si se pierden o no se pierden las especies. Es mejor, incluso es mejor no saber que se pierden las especies porque pasan de agache, ahí van siendo, digamos, perdón la palabra, obliteradas por lo que llaman desarrollo. Entonces, modelos de desarrollo territoriales que estén ajustados a las condiciones ecológicas, lo que antes se llamaba ecodesarrollo. En los años 70 se acuñó el término y hubo mucho pensamiento fructífero en ese sentido. ¿Cuáles serían las formas económicas para generar bienestar en las costas del Pacífico? Pues hay que construirlas con la gente, con las comunidades, con las universidades, pero sobre todo con un pensamiento anclado en las condiciones propias del territorio. Hay algunas iniciativas de bioeconomía en la región, la pesca responsable funciona, el turismo, el ecoturismo ha dado muestras de que tiene un potencial muy grande, definitivamente, y pensemos en la pandemia, todos vamos a querer salir de nuevo a una playa, a bucear en el mar, a pescar, a navegar, y el turismo era uno de los sectores de mayor crecimiento en Colombia hasta el año pasado. No digo que el ecoturismo, todavía el turismo colombiano es un poco salvaje, pero digamos que mmm, tiene un potencial muy grande, un ecoturismo con infraestructura especializada de bajo impacto, con programas de integración comunitaria y respeto a las condiciones locales, en fin. Y serían dos de las cosas que ya existen, pero la misión de Sabios nos dice, piensen en la biodiversidad, piensen en las plantas medicinales, en las plantas nutricionales, en los alimentos del futuro, piensen en la maricultura, piensen todas las sustancias que desde el océano no conocemos y podrían ser insumos para una bioeconomía muy sostenible y con mucha prosperidad. Ahora, también de qué tamaño de prosperidad estamos hablando, cuáles son las aspiraciones de los chocuanos que siempre han vivido pues, en condiciones muy precarias, pero en un modelo del buen vivir. Eh, de, quieren tener la misma huella ecológica que un norteamericano o un japonés promedio, vamos a imponer el estándar de bienestar que tenemos los bogotanos y que no representa en muchas ocasiones un bienestar, sino una huella ecológica y un detrimento de las capacidades de buen vivir. Entonces hay que ir en paralelo desarrollando, digamos, unas propuestas de salud para todos los chocuanos, de educación para todos los chocuanos, y más que de empleo, trabajo digno y aprovechamiento de sus recursos para su propio provecho, pero en su contexto cultural, que pues que yo no podría hablar de él, eso tienen que hablarlo los mismos habitantes del Chocó. El anterior ministro de Ambiente, el doctor Luis Alberto Murillo,
lo tenía muy claro. Digamos, él ha hecho un esfuerzo grande para mostrar pues, que el abandono del Estado hacia la región pacífica tiene hay un racismo estructural detrás y un intento de imponer los modos de vida andinos a todas las comunidades del Pacífico, o podría no decir que también amazónicas o de cualquier parte, porque Colombia piensa que está más cerca del norte en el gobierno que en el resto del territorio. Y eso es un ejercicio de colonialismo también muy, muy brutal. ¿Por qué hay que imitar? ¿Por qué hay que transformar todos los territorios de la misma manera cuando las pruebas son de que no necesariamente funcionan? Eh, bueno, y los técnicos, yo creo que hay suficientes razones además para que el puerto eh, no tenga un sustento técnico robusto, es decir, no tiene el calado que se requiere, entonces hay que intervenir con unas obras tremendas hasta donde yo entiendo, pero bueno, no, yo no quisiera entrar en esas polémicas del detalle porque siempre hay una empresa consultora que dice, no, yo le arreglo el problema. Eso sí, usted tiene, yo le amplío el canal, ¿no? Va a preguntar a Barranquilla cuál es el costo de estar dragando el río Magdalena en bocas de ceniza todos los años, y si eso es sostenible. Pues es sostenible para el dueño de la draga y para las empresas que prestan el servicio, pero no es sostenible para el resto de la sociedad. Así que a mí me da la impresión es de que la propuesta está muy, muy construida sobre la base de que las obras mueven la economía, de que mueven las inversiones de capital, de que es un buen negocio hacer el puerto sin que a nadie le importe si después se pone a funcionar o no. Ujú. Sí, completamente de acuerdo. Em, bueno, quería preguntarte, digamos, algo un poquito ya más personal, como basado en tu experiencia de haber ya trabajado tantos años con comunidades, de haber ido a lugares pues tan prístinos, a lugares, digamos, que todavía se mantienen tan vírgenes. Y quería preguntarte un poquito desde ti, digamos, desde tu sentido personal, ¿cuál es el valor que tiene una región o que tiene un país con tanta biodiversidad y con tanto endemismo, con tanta riqueza natural? Yo me aventuraba a decir desde el Instituto Humboldt que Colombia tenía la clave de la sostenibilidad planetaria. Eh, con una sonrisa, con un poco de humor, porque uno sabe que pareciera una afirmación excesiva, exagerada, pero yo no lo creo. Yo no creo que sea una afirmación exagerada. Tal vez no Colombia sola, sino los países megadiversos, es decir, casi todos latinoamericanos, México, Centroamérica, Perú, Ecuador, en gran porción Brasil, pero Brasil sí deja de destruir su propio capital biodiverso. Indonesia, Malasia y en los temas oceánicos, pues Corea, Japón y China. ¿Por qué? Porque la economía planetaria basada en el extractivismo tiene unos límites muy claros que han establecido que ya son, digamos, desde los tiempos del Club de Roma se han refinado y los entendemos mejor. El Centro de Resiliencia Estocolmo también ha planteado, digamos, lo que llaman los umbrales de operación segura dentro del planeta. Y sabemos que hacia el año 2050 tenemos que haber cambiado todo el modelo de producción y consumo para los 10.000 millones de personas que eventualmente vivamos entonces. Y ese cambio, ¿qué clase de cambio va a ser? Claro, energías renovables, una agricultura de eficiencia con tecnología, una gran cantidad de, digamos, de reciclaje y de economía circular, pero finalmente, ¿qué va a sustituir ese impulso económico que propulsó la civilización y la revolución industrial hasta este momento, pero que al mismo tiempo causó el calentamiento global? Tiene que ser una economía basada en la diversidad genética del planeta, en la construcción en la sustitución, por ejemplo, de toda la petroquímica nuevamente por una celuloquímica o por una bioquímica renovada.
de la agricultura industrial basada en petróleo, urea y agrotóxicos en agroecología, pero de alta eficiencia, no solamente la artesanal, digamos, de la supervivencia cotidiana de los pequeños productores, aunque los pequeños productores juntos pueden hacer muchas cosas. Entonces, la biodiversidad colombiana, paradigmática absolutamente, 27.000 especies de plantas, el segundo país más rico en plantas del planeta después de Brasil, es la matriz sobre la cual habría que construir esa economía, no solamente la nuestra, la planetaria. Y pensemos que seguramente se van a desdibujar muchas fronteras en el futuro. Entonces, ¿qué pasa con esa biodiversidad? Y dentro de la biodiversidad colombiana, ¿dónde está ese patrimonio? Está ubicado en las selvas del Chocó, está ubicado en las selvas del Amazonas y en los relictos de selvas andinas y humedales y costas de Colombia, es decir, en ese 50% de territorio silvestre que aún se mantiene y que aún se mantiene gracias a, entre comillas, el subdesarrollo de las comunidades locales. Es decir, sabemos que los modos de vida de las comunidades locales han contribuido sustancialmente con la seguridad planetaria. Es una deuda ecológica inimaginable, porque además de que, como está sucediendo ahora, no tienen acceso a los servicios de salud de la modernidad, no tienen acceso a una UCI para un caso de emergencia, no hay cómo salir de sus territorios a tiempo para una consulta médica, lo hacen porque están contribuyendo con la seguridad climática planetaria. Yo creo que ahí hay una ecuación, un elemento de la ecuación que no está funcionando, algo central en lo que llamamos justicia ambiental. Ok, perfecto. Em, sí, bueno, eso también es un tema como que había puesto sobre las preguntas que era, pues sí, esto es un tema, digamos, a nivel global de que estamos escuchando que hay destrucción de bosques, que hay contaminación de los océanos, que la mancha de plástico en el Océano Pacífico, los manglares, los arrecifes, o sea, esto es una cosa no solamente en Colombia, sino lo que tú dices a nivel mundial. Em, ¿Cuál es, o sea, cuál es tu perspectiva aquí? ¿Cómo tú crees que realmente nosotros como seres humanos nos estamos poniendo en peligro? Siento que todavía hay mucha gente que no ve este tipo de cosas todavía muy cercanas, como la pandemia, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de lo que tú dices, de la degradación que nosotros los seres humanos estamos llevando en lugares como el Golfo de Tibungao, lugares que son importantes para el equilibrio precisamente del planeta. Eh, ¿Y qué crees que pasa si nosotros no cambiamos nuestra relación con la naturaleza? O qué debemos cambiar nosotros como seres humanos de nuestra perspectiva o de nuestra relación con la naturaleza? Sí, lo curioso de los tiempos es que nunca habíamos tenido tanta prosperidad material. Digamos, nunca, y lo dice Yuval Harari en sus libros, lo podemos evidenciar empíricamente. Los seres humanos tienen hoy en día expectativas de vida muchísimo más extensas que hace 50 años, que hace 100 años. Tenemos acceso a servicios de salud, tenemos una cantidad de prerrogativas que hacen que nuestros cuerpos sean excepcionales en este momento. Ahora, tenemos una gran inequidad que está por resolverse, digamos, en términos de acceso a todos esos beneficios, pues la pobreza en muchas regiones del mundo y de Colombia sigue siendo muy marcada y la distribución del bienestar va mucho más lento de lo que es justo y de lo que querríamos. Pero digamos que uno podría pensar que vamos a superar todas las limitaciones de la pobreza estructural si continuamos haciendo las cosas bien, digamos, sin tanta corrupción, sin etcétera, etcétera. Pero digamos que hay expectativas. El año pasado 650.000 colombianos salieron de la pobreza absoluta. Entonces uno dice 650.000 colombianos en 10 años son 7 millones de colombianos. Vamos rápido. Y es cierto, íbamos muy rápido en ese sentido de proveer de servicios a todo el mundo. Pero en paralelo también nunca habíamos tenido tantas amenazas y tantas perspectivas de colapso ambiental. Y eso tiene que tener alguna reflexión que conecte los dos hechos. ¿Sí? No puede ser que el bienestar de una porción pequeña o grande de la humanidad esté construida sobre
la destrucción del futuro, esté consumiendo el bienestar del futuro. Es como uno definitivamente negar el derecho de sus propios hijos y nietos a disfrutar del planeta o transferirles el problema de los pasivos ambientales. Miren a ver ustedes qué hacen con la basura y con el plástico. Nosotros ya vivimos nuestros 80 años y no la gozamos. Vean a ver qué hacen ustedes con sus islas de plástico. Entonces hay razones importantes también de justicia intergeneracional y sobre todo la evidencia de que muchas de las tendencias, tanto de superar la pobreza como de disminuir o controlar el deterioro ambiental, ya no se están dando. Ya estamos llegando como al límite de esas curvas también, lo cual quiere decir que no podemos seguir construyendo el modelo de bienestar del planeta con base, insisto, en la transformación ecosistémica. Necesitamos acercar esas dos consideraciones y es muy factible. Lo que hay que tener es conciencia de los umbrales, de que estamos traspasando unos umbrales de seguridad. No podemos emitir más CO2. Y pues el Acuerdo de París, todo el mundo dice sí, 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 vamos a mirar cómo hacemos. Algunos los comprometemos a 20 años a no emitir más, otros más a plazo, bueno, pero pues tampoco está pasando, nadie está cumpliendo el Acuerdo de París. Entonces uno dice, bueno, no, pues es como si el mundo en la pandemia hubiera dicho, sí, sí, hay que hacer cuarentena, tenemos que portarnos bien, y al día siguiente todo el mundo viviendo igual como hicieron en el Reino Unido, en México, en otros países. Dijeron, no, esperemos a que la inmunidad del rebaño resuelva el problema. Pues claro, la inmunidad del rebaño lo resuelve, pero a un costo humano gigantesco. Entonces, eso es el ejemplo tan importante que nos da la COVID-19, de que no podemos esperar a que los sistemas de autoorganización del planeta operen, porque van a operar y pues, vamos a tener temporadas de incendios gigantescas en las épocas secas en todo el planeta, vamos a tener mareas rojas que afectan la producción piscícola y las pesquerías del planeta, vamos a tener otras epidemias adicionales. Es decir, el panorama no es nada simpático cuando uno comienza a mirar los posibles momentos y modos de colapso de la funcionalidad ecológica. Así que, ¿qué nos corresponde hacer? Pues nos corresponde actuar preventivamente y no esperar a comprar las UCIs, ¿cierto? Con los impuestos o con el presupuesto de las escuelas. Entonces, pues, ya no podemos contratar maestros porque nos toca es comprar UCIs, como decía el profesor Wilches Chaux, vender un riñón para comprar la máquina de diálisis. Pues eso es exactamente una visión de la sostenibilidad muy, muy bien estructurada. Entonces hay que enfocar cuáles son las intervenciones que nos corresponde, digamos, favorecer en los próximos años, hasta qué punto las que vienen del pasado las podemos ir transformando, las vamos cerrando. Pues, por ejemplo, la mina del Cerrejón, hay que cerrarla y pues, hay que cerrarla en un plazo en el cual la deuda ecológica quede saldada, digamos, y no simplemente dejar el hueco y dejar todo botado y bueno, está bien, que miren a ver los que vienen qué hacen con eso. Entonces, eso implica probablemente mantener la operación de la mina unos 15, 20 años dentro de las lógicas de mercado, con ajustes, con presiones, y ahí hay un debate, insisto, que es muy importante acerca de las proyecciones de esas decisiones. Sí. ¿En qué momento comenzamos a hacer las cosas distinto? Y eso va para las personas, y va para las familias, va para las comunidades, va para las ciudades, va para todo el mundo. ¿En qué momento las Pereira, Medellín, Barranquilla, Cali, las grandes ciudades deciden no más carros? El modelo de seguir construyendo vías para automóviles privados que usa una minoría y que no mueven la economía de manera representativa no es el que queremos, no es el que nos conviene, no es el justo, no es el apropiado. Bueno, entonces no más carros, pero vamos a tener carros eléctricos un tiempo. Bueno, listo, podemos negociar carros eléctricos, pero igual los carros eléctricos van a estar manejados por una persona
y van a ocupar espacio y van a requerir infraestructura. No suena de todas maneras que el negocio sea, y el negocio ampliado en el sentido completo de la palabra, sea justo para todas las personas. Eh, pero podríamos, digamos, sí, unos en bicicletas, estamos combinando, pero hay ciudades que van más atrás que otras, hay ciudades que toman decisiones y dicen, no, mire, aquí lo que vamos a hacer es promover la movilidad masiva y eléctrica, entonces metros, cosas que ya decisiones que toman en Europa hace 50 años, hace más, los metros de Europa tienen 100 años. Nosotros todavía estamos mirando si la movilidad eléctrica masiva es viable, ¿cierto? En las personas, entonces, para llegar de golpe a la conversación de nuevo, a bajarla a lo terrenal, a lo nuestro, eh, ¿qué implica en términos de consumos per cápita de cualquier cosa? Pues son consumos justos, son consumos apropiados, son consumos sostenibles. Eh, cada quien tiene que hacer una reflexión ética muy importante de sus huellas ecológicas y de sus apuestas de aporte a la comunidad y al colectivo, porque además todos los problemas ambientales requieren soluciones colectivas. Aquí sí nadie funciona con el sálvese quien pueda, ¿no? En Dark ni siquiera metiéndose en el búnker se salva a la gente porque se abre la fisura del tiempo y ahí caen las víctimas. Entonces, la granja integral autosuficiente no es la solución no son las pequeñas comunidades cerradas operando, eso son medidas de supervivencia. Necesitamos grandes movimientos sociales reflexionando sobre todos los consumos. Entiendo, por ejemplo, que este jueves se lanza un movimiento que se llama Vístete de Colombia o algo así. Es decir, ¿por qué razón tenemos que nosotros vestirnos con ropa importada que ha sido producida probablemente con base en explotación femenina o infantil, que además está subsidiada con transferencias de otros sectores de la economía que tampoco sabemos de dónde están sacando los recursos de capital y que además requieren petróleo para ser transformadas y transportadas con unas huellas ecológicas gigantescas. Y al final uno dice, ay, qué maravilla, mire esta camiseta que me costó 5.000 pesos. Pues no, a uno le cuesta 5.000 pesos, pero al planeta le costó una cantidad de cosas que no conocemos. Le costó seguramente hambre en otra parte o injusticia, y así le digan a uno, no, es que le generó empleo a alguien, yo quiero ver las cifras, quiero ver los datos. Y así con todo, ¿no? Así con todo. Incluso Sí, digamos que sí, con los consumos que llamamos superfluos, esa discusión sobre lo esencial, lo superfluo, es una discusión más bien ética y no tanto, digamos, de decisiones del Estado, pero sigue. sí, no, iba a eso, de que pues lamentablemente digamos a mi generación y pues a las generaciones ahora nos tocó un poco esa mentalidad, nos tocó crecer en esa mentalidad de que queremos ser Estados Unidos y que queremos ser primer mundo y que además y que también como que la felicidad está en ese consumir y en tener y sin pensar de dónde viene lo que yo me pongo, ni lo que yo consumo, ni nada de estas cosas. Y digamos, creo que es una mentalidad, pues sí, tristemente fue en la mentalidad en la que nosotros crecimos y fue como un poco el ejemplo que nosotros vimos tanto de los políticos como de los adultos, de nuestros papás. Creo que es igual, es una mentalidad que está cambiando mucho, o sea, hay muchos movimientos, pues digamos, no solo me refiero a Expedición Tribugá, me refiero a muchas personas, artistas, científicos, músicos, fotógrafos que, digamos, están como embarcando en este movimiento, no solamente, digamos, de tomar acciones como decisiones, pero de cambiar como ese chip o esa mentalidad para precisamente ser más conscientes de nuestras decisiones. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿qué crees que debemos hacer nosotros sí, o las nuevas generaciones, yo ya no sé si soy nueva generación, para Sí, lograr ser un niñita cambio todavía. como de mentalidad o sí, tanto como sobre nuestro consumo, como la importancia de mantener lugares preservados, como Tribugá y como, bueno, muchos otros? Claro. Eh, Uno solo aprende acerca de la responsabilidad de sus actos
en un modelo educativo que incite esa reflexión. Y eso, por ejemplo, es algo que está fracasando. El modelo educativo en muchas partes del mundo no está construido sobre la base de construir esa capacidad, ese criterio. Porque yo, por ejemplo, no soy de las que critico muchos consumos. No, yo no soy vegetariana, no me no problematizo el uso del oro en joyas, que eso es innecesario. Sí, pero la discusión sobre las necesidades es pues tremendamente subjetiva y es muy difícil de llevarla a un tema de normas, porque acabamos entonces prohibiendo el consumo de carne o prohibiendo el comercio de joyas de oro con la idea de que estamos haciendo bien y lo que destruimos es la libertad, destruimos eh, el libre albedrío. Lo que necesitamos es construir la capacidad de responder por los actos. ¿Qué implica el consumo de carne mío? El suyo, no el abstracto, no el de un humano promedio en el mundo. ¿Qué implica el uso del oro o el comercio de oro en nuestro país? Pues en Colombia el 90% del oro proviene de actividades ilegales. Una parte informales o tradicionales. Hay un proyecto muy bonito de oro verde en Chocó, que lo que hace es tratar de garantizar que el oro está producido en condiciones laborales adecuadas, que no está basado en la explotación de nadie, que es un oro ético y un oro que también tiene un impacto ambiental compensable o ajustable. Entonces, ese oro, uno podría decir, bueno, entonces la gente que le interesa o el uso tecnológico que se va a producir de ese oro, pues está bien, pero el oro que proviene pues de la destrucción del río Quinto completo, del arrasamiento del río, del envenenamiento de todas las personas, de la esclavitud de comunidades enteras, pues nadie puede defender ese consumo de oro. En el medio están todas las otras alternativas, digamos, que le dicen, no, mire, pues el mío no es tan ético, pero ahí vamos. Y dice, bueno, miremos a ver hasta dónde lo es. Es decir, yo estoy en un proceso de reconversión ganadera, estoy eh, invirtiendo parte, digamos, de mis ganancias en reconstituir el bosque y entonces ahí voy a hacer esta función regenerativa que eventualmente requiere o tiene la posibilidad de continuar con los consumos de carne en los casos en que la decisión no esté mediada, digamos, por temas de sufrimiento animal o otras decisiones éticas. Y en general así con todos los consumos, ¿no? ¿Tenemos información? Esa es la pregunta. ¿Tenemos conocimiento suficiente de qué causan mis decisiones de consumo? Es muy complicado y además te van a decir, no, pero pues por eso es que Brigitte cuando va a un mercado se tarda 6 horas, porque de aquí a que se lee las etiquetas de todos los productos para saber si son responsables con el ambiente o no, pues nunca toma la decisión y el tiempo que está gastando ahí lo podría gastar en otra cosa más productiva. Entonces también el uso del tiempo, también mmm, todas el diseño de nuestras vidas completo tiene unas implicaciones que la educación no nos está ayudando a entender. Y ahí es donde claramente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que la gente pueda participar en un sistema abierto, democrático, hasta el punto de decir, mire, no, el puerto de Tribogá es innecesario, no queremos ese puerto. Entonces hay una decisión ético-política de fondo. Tal vez puede generar riqueza, tal vez riqueza financiera, tal vez pueda generar riqueza material y empleos, pero es una decisión responsable. Nosotros nos sentimos cómodos con esa transformación ecológica en el contexto planetario actual. Hace 40 años yo sería la primera que hubiera dicho, qué chévere, ahí hay un proyecto novedoso, ahí hay un potencial buenísimo para traer bienestar a la gente. Ahora yo dudo de todos esos proyectos porque pues el planeta es otro, estamos en otro mundo, estamos en otro contexto de riesgos y tenemos que revisar todas esas decisiones. Además que el puerto no viene solo, pues ustedes lo han dicho todo el tiempo, viene con la carretera Animas Nuquí, sabemos lo que implican las carreteras en medio de las selvas
en este país, ¿no? Estamos en la misma discusión del otro lado en el Amazonas. Permitimos que se expanda la red de vías hacia Calamar, Guaviare, que se siga desarrollando la marginal de la selva como está planeada, o qué clase de comunicación y de vías necesitamos, no para dejar botada a la gente y abandonada a su suerte y aislada, sino para integrarla, pero con unas consideraciones de responsabilidad ambiental y social distintas. Claro, y teniendo en cuenta pues, su punto de vista, ¿no? Por supuesto, claro, es que pues, Bueno, estamos parte de la listo. Bueno, diversidad. yo creo que ya pronto Instagram nos va a cortar el live. Entonces, bueno, no sé, yo creo que para cerrar, no sé si quieras si quieres decir algo más o dejarnos algún mensaje ya para ir cerrando el live. Bueno, yo diría que el mensaje que proviene de esta discusión sobre la pertinencia o no de una gran obra de infraestructura es que debemos dar la discusión bajo los términos del presente, los términos de los retos actuales y no de los del pasado. Debemos bajarnos y cuestionar esos mitos que nos llevaron a hablar del desarrollo y del crecimiento como esas grandes panaceas que íbamos a tener todos los países y pensar cuál es el problema que realmente tendríamos que estar solucionando. ¿Es el problema de los empresarios de Manizales y Pereira? ¿Y ese es un problema de los ciudadanos de estos departamentos? ¿O es un problema de ciertos inversionistas que pues quieren lícitamente hacer unas inversiones y unas ganancias, pero que pues ya no nos garantizan en absoluto lo que nosotros hubiésemos esperado hace 30 años, porque ya no confiamos en que eso suceda. Entonces, tal vez volver a revisar toda esa perspectiva de inversiones que se están haciendo en el país bajo la lente de la sostenibilidad real, de los efectos a mediano y largo plazo que podemos prever y por encima de todo también de la disponibilidad de asumir unos riesgos en un mundo que ya está absolutamente amenazado por el deterioro ambiental. Yo creo que ahí la respuesta cambia sustancialmente, y debemos ser capaces además de poder expresarla sin una polarización y una ruptura social grave, porque necesitamos evolucionar, necesitamos dar un paso adelante de manera concertada, necesitamos que las inversiones del capital que se ha acumulado en la historia se usen ahora para esa construcción de la nueva economía. No es que queramos volver al siglo XVIII, que eventualmente podría interpretarse, no, pues que queremos todos vivir como pescadores de subsistencia. Yo creo que no hay que poner las cosas en ese extremo. Yo creo que somos suficientemente ingeniosos y además los empresarios han demostrado esa capacidad adaptativa también muy buena que tenemos en Colombia para decir, no, tal vez ya la respuesta a nuestra necesidad no es el puerto, sino es otra cosa. Y esa otra cosa hay que ayudar a construirla en las universidades, con nuestra ciencia y tecnología y también con cooperación internacional, porque pues también el mundo entero está mirando no solo los puertos en Colombia, sino también qué hace Europa para la recuperación de su economía con la nueva propuesta del Green Deal, del Pacto Verde. Bueno, Brigitte, yo creo que hemos terminado. Muchísimas gracias de nuevo por sacar este tiempo, por, pues, digamos, unirte a esta causa. Estamos muy agradecidos contigo, muy honrados de tenerte acá. Entonces, bueno, nada, pues gracias a todos los que escucharon este live. Los que hicieron preguntas, para que sepan, vamos a subir el live al Instagram TV de Expedición Triunga y también al canal de YouTube. Y bueno, para que pues si lo quieren volver a ver, ahí está. Y si lo quieren compartir, eso también nos ayuda mucho pues a nosotros y pues eventualmente a la causa. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias a ti, Brigitte, a todos. Y bueno, alguien está preguntando por ahí que cuándo sale el documental. Ya estamos en las últimas etapas, se nos retrasó un poquito por la pandemia. Pero bueno, apenas tengamos una fecha de lanzamiento, la estaremos moviendo por ahí por redes. Entonces, bueno,
de nuevo, muchas gracias y bueno, que tengan una buena noche, Brigitte. Muchísimas gracias. Vale, Mariana, muchas gracias a todos los que nos acompañaron también. Un fuerte saludo y a pensar de para adelante. Soluciones, Exacto. soluciones. Ujú, exacto, así es. Bueno, chao. Chao.